Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a empezar a hacer algunos ejercicios de factor de potencia. En realidad vamos a calcular el factor de potencia en varios circuitos, tal como lo que podríamos encontrar en una prueba. Y vamos a hacer un pequeño recordatorio, ya que igual pasó una semana al menos desde el último que vimos, un poquito más de una semana. Así que bueno, ¿qué era el factor de potencia? Es una razón entre la potencia que se suministra al circuito y la potencia que efectivamente produce un trabajo. Una forma bastante simple de poder calcularlo, si es que conocemos obviamente estas potencias, son la potencia aparente, o en realidad la potencia activa dividido en la potencia aparente. Por lo general se tiende a calcular en una fuente, ya tomar en cuenta lo que la fuente está viendo, ya no tanto en las cargas. Otra forma adicional de calcularlo es simplemente como la diferencia entre el ángulo del voltaje y la corriente. Obviamente en este caso tomando en cuenta la referencia activa de la fuente precisamente. Y se podría calcular, si que nosotros conociéramos o tuviéramos solamente elementos que fueran impedancia, como el coseno del ángulo de la impedancia. En este caso se ocupa también para calcular el factor de potencia visto por la fuente. Y acá nosotros empezamos a trabajar viendo lo que sucedía con el caso de una carga resistiva, o en realidad puramente resistiva. Tenemos una fuente de 100 con ángulo 0 volt y un resistor de 10. Nosotros obviamente podríamos aplicar cualquiera de estas expresiones. En definitiva, llegábamos, ¿cierto?, a que la corriente era de 10,0 ohm, por tanto, si calculáramos nosotros ya fuera la potencia activa, o si calculáramos, por ejemplo, la diferencia de los ángulos y a eso le calculáramos el coseno, nos iba a quedar un factor de potencia de 1. Para el caso de que estamos viendo ahora, tenemos que el voltaje justamente va en fase con la corriente. Va en fase con la corriente y eso significa en definitiva de que van sincronizados. Tienen los máximos en los mismos puntos o los mismos tiempos y tienen los mínimos también en los mismos tiempos. Además tenemos que recordar que estos fasores están al mismo tiempo eh, girando o rotando a una frecuencia angular omega. Lo que pasa es que está implícita y nosotros podemos concentrarnos únicamente en lo que sucede acá con el voltaje y la corriente, ¿ya? Pero en principio estarían sincronizados, ¿cierto?, de factores de potencia juntos. ¿Qué pasaría si tenemos una carga inductiva? Que fue lo que calculamos la clase pasada. Vemos que en realidad la corriente tiene la misma magnitud, sin embargo ahora se desfasa en menos 90 grados. Así que estamos aplicando una tensión a 0 grados y la corriente se nos atrasa un poco. ¿Ya? Así que al calcular, si nosotros tomáramos en cuenta, por ejemplo, el factor de potencia usando esta expresión, nos quedaría en definitiva que el factor de potencia es 0. No se está transmitiendo ninguna potencia activa a la carga. ¿Ya? De hecho, nosotros lo calculamos y nos queda justamente 0 watts. ¿Ya? ¿Y por qué queda así? Porque en definitiva la potencia que nosotros calculamos, en este caso la potencia compleja, tiene solamente una parte imaginaria, como pueden ver. Y la parte real es 0, así que al momento de calcular la parte real, que corresponde a la potencia activa, nos da precisamente 0. Aquí ustedes pueden ver que va, entre comillas, atrasado. ¿Por qué digo que atrasado? Porque estaríamos tomando en cuenta cuándo va cortando este fasor, por ejemplo, el eje real. Vemos que primero estaría cortando el fasor de voltaje y luego el fasor de corriente, tomando en cuenta que van rotando. Ustedes deberían verlo así, más o menos correctamente. Y para el caso de una carga capacitiva, ocurre algo muy similar, solo que ahora la corriente, entre comillas, se nos adelanta, pero lo que realmente está sucediendo es que el voltaje es el que se nos atrasa, debido a la posición que presenta el capacitor a los cambios en el voltaje. Pero como lo queremos hacer de una manera bien simple de análisis, vamos a centrarnos simplemente en la corriente, para no confundir. Así que, si se me atrasa la corriente, tenemos una carga que predomina, donde predomina lo inductivo, y si se nos adelanta la corriente, estaría predominando lo capacitivo. Aquí pueden ver que nuevamente la potencia activa da 0. Si calculamos, obviamente, el factor de potencia va a dar 0, porque la magnitud de la potencia compleja vendría a ser justamente 1000. Y acá se observa justamente la relación. Voltaje en la fuente y la corriente que se manifiesta, que estaría adelantada a 90 grados en este caso. ¿Y qué pasaría si tenemos una carga que es resistiva e inductiva? ¿Ya? O sea, estamos viendo el caso intermedio. Aquí lo que vamos a apreciar es que se va a estar atrasando la corriente, pero ahora no tanto como cuando era solamente una carga inductiva, donde teníamos que ir a 90 grados. ¿Ya? Ni tampoco vamos a tener que van a ir en fase cuando teníamos solamente la carga resistiva. Y a medida que nosotros tengamos mayor resistencia o que la resistencia predomine, esta corriente va a estar más cerca del eje real.
pero aún así va a estar atrasada ya que tenemos una carga inductiva. Obviamente, si predominara la carga inductiva, tendríamos que esta corriente estaría más cerca de los 90 grados, más bien su ángulo. Y nosotros vamos a irlo comprobando en diferentes casos que vamos a resolver. También vimos lo que sucedía con una carga donde predomina lo capacitivo, donde aquí nos pasaba, ¿cierto?, que la corriente se adelanta un poco, pero en este caso solamente 45 grados, porque de hecho tenemos la misma magnitud para ambos componentes. O sea, tenemos 10 ohm para el resistor y menos J10 para el capacitor. ¿Ya? Y por eso es que nos queda con ángulo 45. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros vamos a estar observando ahora. Principalmente lo vamos a calcular en las fuentes. Quiero saber si tienen alguna duda respecto a esto. Lo que vimos en la clase pasada, de todas maneras hicimos una recapitulación rápida. Entonces, ustedes pueden notar que lo relevante es precisamente la relación que hay entre el voltaje y la corriente, porque eso finalmente desemboca en que nosotros podamos tener más o menos potencia de la que se está suministrando, efectivamente produciendo trabajo en la carga, donde los casos extremos, con cargas puramente capacitivas e inductivas, de plano no se transmite potencia a la carga. ¿Ya? Por eso es que es relevante este análisis. Nosotros idealmente buscaríamos que toda la potencia que suministramos a nuestra carga, cuando hablo de carga, por si acaso, me refiero a los consumos, a los elementos que están gastando energía. Puede ser una máquina eléctrica, puede ser una población completa, una ciudad incluso. ¿Ya? Eso me refiero con carga, no una carga eléctrica desde el punto de vista como más electromagnético, ¿ya? Así que ahora vamos a buscar algunos problemas directamente en el prueba, como les había comentado en la clase pasada, que vamos a ir resolviendo. Vamos a resolver los siguientes problemas. A ver, vamos a buscar de pruebas simplemente. Prueba, a ver, primer semestre 2018. ¿Tenemos algo que nos sirva? No, no nos sirve mucho esto. A ver. Este circuito está interesante. Si no voy a calcular el que vi recién. Ya, aquí está con este problema. Nos piden la potencia compleja absorbida por cada uno de los componentes pasivos. Y nos piden también el factor de potencia visto por la fuente de tensión independiente, indicando si es en adelanto o en atraso. Y lo vamos a calcular. Ahí. Esta es nuestra clase 31. Entonces. Ya. Por cada uno de los elementos pasivos. La verdad es que esto igual lo podríamos realizar, pero podemos resolver primero la parte B, ¿ya? Porque es justamente lo que estamos trabajando ahora. Así que para poder resolver esto, lo primero que tenemos que identificar es que hay que conocer la tensión y la corriente que tenemos en la fuente y usando referencia activa. Claramente, esta fuente de tensión independiente ya nos está mostrando cuál es su voltaje y no hay más que calcular. O sea, es simplemente 24 con ángulo cero. Y debemos conocer la corriente. Como les decía, tenemos que usar referencia activa para calcularlo ahí. Así que tenemos que tomar en cuenta esto. Si esa es B, la corriente tiene que salir también de nuestro positivo. Esto sería referencia activa. Como pueden ver, lo estamos ocupando esto, a pesar que lo vimos hace bastante tiempo, aún no es útil. La corriente así va a tener que salir por el positivo. Y F. No olviden que estos son fasores, ambos son fasores. Y podemos usar cualquier método para poder resolver. ¿Ya? En particular, la verdad es que para esta parte del curso, por ahí yo diría que Maya es como que un poco más útil para el análisis que nosotros necesitamos realizar, porque fíjense que lo que tenemos que conocer en este caso sería justamente la corriente. Si usáramos nodo y definíamos, por ejemplo, acá, igual podría calcularlo,
simplemente tendría que tomar la diferencia de ese nodo versus este, dividido en eso, siendo que aquí nos quedaría prácticamente directo. Vamos a definir acá una corriente I1, corriente I2 y corriente I3. ¿Ya? Así que nos queda cómodo. En esta malla podemos ocupar el método clásico que nosotros habíamos trabajado, que es, por ejemplo, malla 1, e ir en cada elemento, ¿cierto?, obteniendo el término correspondiente. Aquí nos quedaría entonces menos 24 con ángulo 0, después nos quedaría más 4 por la corriente I1, después más, no se olviden que cualquier B0 nosotros lo omitimos, salvo que aparezca después en el valor de una fuente dependiente, como es el caso en esa rama. Así que aquí nos quedaría entonces 1 más la corriente I1, que es la corriente que está circulando por la malla 1, menos la corriente I2, que también circula, pero circula en sentido contrario. Así que nos queda negativo. De esta forma podríamos nosotros entonces dejar lo siguiente. Vamos a tener que va a ser 4 en realidad más 1 van a ser 5 y 1, 5 y 1, y el I2 va a ser menos 1, menos 1 y 2. Vamos a dibujarlo un poquito mejor. Y eso igual a 24 con ángulo 0. ¿Ya? Y ahí tendríamos entonces nuestra primera ecuación, que sería la correspondiente a la malla 1. Ahí. Y la dejamos bien destacada. Ahí. Ecuación 1. Nos quedaría entonces obtener la ecuación de la malla 2, que va a ser igual a 1 por I2 menos I1, I2 menos I1, y vamos a tener acá también el más menos J1, recuerden que el menos forma parte de la impedancia, esto sería por I2, que es la única corriente que lo está circulando, y tendríamos también el más J2 por I2 menos I3, J2 por I2 menos I3. ¿Ya? Y nosotros aquí ya podríamos entonces igualar a 0 y obtener la expresión, o en realidad la ecuación. Voy a encender un poquito la luz. Ahí. Ya. Entonces, ¿cómo nos queda la expresión? ¿Se acuerdan ustedes que también nosotros habíamos visto, justo antes de este como mini receso que tuvimos de una semana, que podíamos obtener una ecuación simplemente sumando los términos o tomando, por ejemplo, el término compartido con otra malla y hacerlo negativo? ¿Se acuerdan de eso? O sea, yo podría decir, por ejemplo, que el término que estaría acompañando, o el coeficiente que acompañaría al I1, sería simplemente la suma de los que comparto con la malla 1, en este caso solamente un resistor de 1, pero negativo. Me quedaría menos 1 y 1. ¿Cómo obtendría el término correspondiente a la corriente 2 o I2? Sumaría las impedancias que tenemos en esta malla. Me quedaría entonces 1 menos J1 más J2. Así que sería en definitiva 1 más J1. Y eso estaría multiplicando nuestra corriente I2. Luego tendríamos, ¿cierto?, este término que estamos compartiendo con la malla 3, nos quedaría entonces negativo menos J2 por I3. Y eso igual a 0. No tenemos ninguna fuente, ¿cierto? Esa es una forma rápida en la cual podemos nosotros obtener la ecuación. También obviamente lo podemos hacer paso a paso a partir de ir obteniendo cada término correspondiente. Pueden comprobar de hecho que se corresponden. Si acá tengo, por ejemplo, I1, solamente está el menos 1, nos queda precisamente ese coeficiente. Después el I2 nos queda 1 menos J1 más J2, nos quedaría 1 más J1. Y tendríamos, ¿cierto?, el I3, que estaría solamente acompañado por este menos J2, que es precisamente lo que nos quedó. Y por último, acá un punto bien importante, en la malla 3, es que tenemos una fuente de corriente, ¿cierto?, que estaría definiendo el valor que va a tomar la I3. Y nos quedaría entonces I3 igual a menos 2V0. Es negativo porque va en sentido contrario. También podría haber dicho, ¿cierto?, 2V0 igual a menos I3. Queda lo mismo. Así que nos queda I3 igual a menos 2V0. 2V0, lo vamos a poner azul.
2b0. Y nos quedaría conocer también qué es lo que es el b0. Les pregunto a ustedes, ¿qué es b0? ¿Cómo queda definido? Y mientras lo piensan, les recuerdo que también por acá tenemos en el aula, les voy a mostrar acá. Recuerden que ahí está el b0 para que lo vean. Y lo que les quería mostrar es esto, que la unidad 2 ustedes pueden encontrar, lo voy a dejar tal como lo ven ustedes, checarlo un poquito. Así no, así. Pueden encontrar también un video, un recordatorio de método de Maya, junto con el mismo documento que se revisa acá, ¿ya? Por si acaso no se acuerdan mucho y lo quieren revisar. Así que nos quedaría entonces el B0 de la siguiente manera. Sería B0 igual a la impedancia que tenemos justamente acá. Vamos a ver. Sí, muy bien. Sería la impedancia que sería 1 por la corriente que circula positivo o negativo, que van a ser obviamente va a ser una corriente resultante. Y 1 menos I2. Así que sería entonces 1 por I1 menos I2. Ahí. Reemplazamos y podemos entonces así obtener la ecuación para poder conocer nuestra I1, I2 y I3. Nos quedaría entonces acá I3 igual a, esto sería menos 2 por 1, va a ser simplemente menos 2. Acá nos queda el I1 menos I2. Yo en particular voy a dejar todo a la izquierda y nos quedaría entonces 2 y 1. Nos va a quedar, esto era positivo, va a quedar negativo, menos 2 y 2. Y más 1 y 3. Así que tendríamos entonces la tercera ecuación. Y con eso podemos resolver. Vamos a usar la calculadora para ello. Y así vamos a poder entonces calcular el factor de potencia. Recuerden también que aquí lo único que nosotros necesitamos, de hecho, es el I1. O sea, si por algún motivo se nos hubiera definido el I1, no habría nada más que hacer. O sea, usar el I1 para poder calcular el factor de potencia, ¿cierto? Ya vamos a dejar ordenado aquí todo para que así tengamos las corrientes. Lo menciono porque hay veces que los circuitos se nos definen algunos términos previamente y no se requiere calcular todo el circuito, por decirlo así. Ahí. Acá nos queda 24 con ángulo 0. Tenemos 0, 0. Tenemos I1, I2 y 3. Y tendríamos, ¿cierto? El 5, menos 1, 0. Después tendríamos el menos 1, el 1 más J1, el menos J2, el 2, el menos 2 y el 1. Muchas veces también yo recomiendo hacer lo siguiente, como poner unas pequeñas separaciones, porque cuando hay muchos números complejos, no es tanto el caso ahora, pero hay situaciones en las cuales se nos pueden juntar algunos números, podríamos llegar a confundir. ¿Ya? Pero mejor optar siempre por ir con cuidado en estas cosas, ¿ya? Y 1, y 2, y 3. Y procedemos a calcular, a resolver el sistema. Ahí. Sacamos la calculadora. De hecho, este no es la calculadora, aquí está la calculadora. Ahí. Y agregamos todo. Vamos a poner entonces second, corchete a la izquierda, corchete a la derecha. Ponemos el 5, menos 1, 0. Second, punto y coma. Recuerden para saltar a la siguiente fila. Menos 1, más, o en realidad, coma 1, más J1. Aquí la verdad es que puedo poner simplemente el J y lo toma igual bien. Después, coma, menos J2, punto y coma. Y vendría ahora el 2, menos 2 y 1. Menos 2 y 1. Y eso lo guardamos en la variable A. Vamos a ver que esté todo ok. Creo que lo tengo de hecho en forma polar, pero aquí arriba podemos ver lo que ingresamos. 5 menos 1, 0, menos 1, 1 más J1, o más J, lo mismo. Menos 2J, 2 menos 2, 1. Y eso lo guardamos en A. Así que una vez que tenemos eso listo, nos quedaría entonces agregar el otro vector, esta matriz, ¿cierto? Sería corchete a la izquierda, corchete a la derecha. Ahí la verdad es que podríamos poner 24 simplemente, porque al ser un número que tiene un número complejo con un ángulo de 0, es simplemente un número real. ¿Ya? Pero ¿por qué lo dejo así? Para que no se nos olvide que al ser un fasor, tiene implícitamente una frecuencia angular,
Pero en sí, como número complejo, va a ser lo mismo si pongo el 24 o si pongo 24 con ángulo cero. ¿Ya? Así que se podría omitir, que matemáticamente nos va a dar el resultado correcto. De hecho, me lo puso así ahí. Y procedemos entonces a calcular el a la menos 1, que sería la inversa de nuestra matriz de coeficientes, y lo premultiplicamos por b. Eso nos daría entonces los siguientes resultados exactos. Lo voy a aproximar. Ahí está. Mi recomendación aquí es que siempre lo usen aproximado, porque en realidad exacto no va a ser muy legible. 6,484 con ángulo de menos 1. Esto está en degrees, ¿sí? Menos 1,548. ¿Ya? Y esto estaría en amperes. Luego tendríamos 8,45, 4 con ángulo de menos 5,90. Vamos a bajar como a 9,47 amperes. Y por último, 4,101. Y esto va a estar con ángulo de menos 19,98 amperes. A pesar de eso, nosotros en realidad vamos a ocupar simplemente esto. Vamos a ocupar los demás. Ya, así que como conocemos eso, por lo tanto, el factor de potencia es este. FP, visto por la fuente, va a ser el coseno de la diferencia de los ángulos, del voltaje de la fuente menos el ángulo de la corriente que está entregando la fuente. ¿Cuánto es eso? Vamos a escribirlos acá. Ahí. Este ángulo era simplemente cero, ¿cierto? Porque la fuente original tenía justamente ese ángulo, 24 con ángulo cero. ¿Y cuál es el ángulo de la corriente? Esto sería obviamente igual al ángulo de nuestra I1. I1, en realidad, ahí sí. Y eso es justamente los menos 1,548. Recuerden que era la corriente que circula acá. Y es la única que estaría circulando por esa rama. Menos 1,548. Es un ángulo, la verdad, bastante pequeño. Es un muy pequeño desfase el que se produce. Probablemente porque domina o predomina la carga resistiva por sobre la inductiva. Ahí está, ¿cierto? Así que en definitiva nos queda así. Coseno de 0 menos 1,548. ¿Y eso cuánto da? Vamos a ver ahora. Coseno era con el amarillo. 1,548. Y nos da exacto. Vamos a aproximar acá. Y nos da 0,9996. Vamos a usar cuatro cifras significativas, ¿ya? 0,996. Así lo vamos a dejar. Y no tiene unidad, por si acaso. Lo pueden poner así si lo quieren o lo pueden dejar simplemente de esta forma. Yo lo voy a dejar así. ¿Se entiende lo que realizamos ahora? Vamos a enviar la votación. Y una pequeña recapitulación. Como pueden ver, nosotros en realidad lo que hicimos fue darnos cuenta de que si tenemos la tensión, porque es una fuente de tensión, nos quedaría calcular la corriente. ¿Ya? Y podemos resolver el circuito usando cualquier método. En particular aquí usamos mallas debido a que justamente lo que requerimos es la corriente que circula por acá. Entonces nos voy a quedar directamente tomar este valor y listo. Usando siempre referencia activa para calcular el factor de potencia visto por la fuente, procedemos entonces a calcular simplemente como coseno de la diferencia entre el voltaje, entre el ángulo del voltaje, perdón, y el ángulo de la corriente. Y siempre en ese orden, ¿ya? Si no lo vamos a estar intercambiando, ¿ya? A pesar que en realidad numéricamente generalmente no nos va a cambiar, pero sí tiene mucho sentido el cómo nosotros analizamos y entregamos después y respondemos esta pregunta que no la hemos respondido. Les pregunto yo a ustedes, ¿qué creen? ¿Es en adelante o en atrás? A ver, vamos a ver si creamos una. ¿Adelanto? Ya, vamos a ver. Si fuese un atraso debería estar negativo, ¿no? No. Es que más allá de negativo, lo que yo recomiendo es que nos centremos en la relación entre el voltaje y la corriente. Ya, eso vamos a hacer, porque con eso la verdad es Ya. que se nos va a hacer mucho más directo. Vamos a dibujar acá rápidamente un plano complejo.
Ahí, real, y vamos a tener J imaginario, vamos a dejar arriba. Y vamos a dibujar el voltaje, el fasor de voltaje y el fasor de corriente. Ahí. Con eso es más que suficiente. Y el fasor de voltaje lo tenemos por acá. 24 con ángulo 0. 24 con ángulo 0. Vamos a poner acá. Voy a dejar en verde. Estaría justamente sobre el eje real. Ya no hace falta que sea así. En este caso se dio de esta forma. Ya podría haber estado con un ángulo negativo, ángulo positivo. La verdad es que podría ser cualquiera. Ahí. Vamos a dibujarlo así. Vamos a suponer que este sería nuestro fasor de voltaje. ¿Sí? Ángulo 0, como les decía. Y si ustedes se fijan bien, la corriente que está circulando, esta corriente IF, sería igual a la I1, ¿cierto? Según lo que nosotros definimos. Así que sería una corriente que casi tiene ángulo 0, pero está un poquito más abajo. Vamos a ponerle como, vamos a exagerarlo un poco para que se vea ya. Vamos a dejarlo como con 4. Solamente para efectos de que se pueda identificar bien. ¿Sí? Y esto va rotando de esta manera. De esa forma podemos ver que en realidad, si que tomamos en cuenta que el primero que va cortando el eje real es el voltaje, la corriente estaría atrasada, ¿ya? Así que sería con atraso, ¿ya? Y de hecho podríamos nosotros ver que siempre que tengamos una predominancia de, fíjense que no hay casi ninguna carga, no, si hay una carga capacitiva, pero cuando sucede esto de que la corriente se atrasa, va a ser en atraso, siempre con respecto al voltaje. Así que lo vamos a poner acá, en atraso, ¿ya? ¿Y por qué? La corriente se atrasa con respecto al voltaje, o la corriente va atrasada con respecto al voltaje. Respecto al voltaje. ¿Y eso cómo se expresaría? Bueno, en realidad es bien sutil. Yo tuve que ponerlo como con 4 grados para que se notara, ¿cierto? Pero veríamos en definitiva que el voltaje se aplica en un tiempo determinado, pongamos un tiempo así, y la corriente parte un poquito después, muy poquito después, y va un poquito desfasada. La verdad es que no me va a quedar muy bien el dibujo, pero bueno, va un poco atrás. Así que mejor lo omitimos. ¿Sí? Ese es el procedimiento que se utiliza para calcular el factor de potencia. ¿Ya? De repente uno podría preguntarse también qué pasa con el factor de potencia en esta fuente dependiente, en esta fuente. Pero la verdad es que como es una fuente que si es que nosotros no tuviéramos fuente independiente, ella no estaría entregando nada, ¿ya? Porque se comporta finalmente como un evento pasivo, veríamos que no es de mucho interés para nosotros calcularlo. Como ejercicio se puede calcular siempre, pero sería poco práctico para nosotros. ¿Y qué más podríamos hacer? Bueno, podríamos completar el problema ya que estamos en eso y calcular las potencias complejas absorbidas por cada uno de los componentes pasivos. Y aquí la verdad es que me refiero siempre a resistores, capacitores e inductores. No nos referimos en este caso a esa fuente dependiente. Si lo quisiéramos calcular, la verdad es que como ya conocemos las corrientes, sería bastante directo. Vamos a poner acá, esto era el B, ¿cierto? Porque partimos con el B. Con el A nos quedarían las potencias activas. Aquí nos pide las complejas, ¿cierto? Ah, bueno, calculamos todo entonces. Las potencias complejas son. Pensé que nos pedían activa y reactiva. Y podríamos nosotros usar lo mismo que hicimos la semana pasada, donde enumerábamos aquí nuestros elementos. Ya. Así que sería entonces S1 va a ser simplemente la impedancia por la magnitud de la corriente al cuadrado que lo circula, ¿cierto? Voy a dejarlo expresado acá como 4 por la magnitud de la corriente, que en este caso está circulando, que sería solamente la corriente I1 al cuadrado. Tendríamos también que el Z, o perdón, el S2 sería 1, la impedancia por la magnitud de la corriente que lo circula, pero aquí está circulando la I1 menos la I2. Así que es importante incluirlas ambas. Ahí va a ser la magnitud de la diferencia, no la diferencia de las magnitudes. Muy importante.
Ahí S3, tendríamos esta de acá, sería la impedancia menos J1. Aquí no estamos pasando directamente en algo que vimos en clases anteriores. Aquí circula solamente la corriente I2, es decir, I1, pero no, la I2. Ahí, y tenemos, ¿cierto?, el S4, y lo podemos calcular así. Va a ser J2 por la magnitud al cuadrado de la diferencia de las corrientes I2 menos I3. Y la verdad es que el orden da lo mismo, porque obviamente va a ser la magnitud, así que no va a influir si la tomamos I3 menos I2 o I2 menos I3. Así que es J2 por I2 menos I3 al cuadrado. Y la última sería únicamente así. Lo voy a poner por acá. Después igual la voy a tener que desplazar. S5 sería 2 por la corriente en este caso, o la magnitud de la corriente al cuadrado, que sería I3 la única que no está circulando. 2 por I3, específicamente la magnitud, ¿cierto?, al cuadrado. Y con esto nosotros ya podemos resolver. Claramente si nos hubieran pedido la parte real o en realidad las potencias activas y la potencia reactiva, los únicos que estarían consumiendo potencia activa serían los resistores. Y los demás, obviamente, este capacitor e inductor los tomaríamos como que no están consumiendo potencia activa. Y algo similar ocurriría en el caso que quisiéramos calcular la potencia reactiva, donde solamente la consumirían los inductores y capacitores. Y nosotros tendríamos que poner que los resistores van a consumir cero potencia reactiva. Así que vamos a ordenar un poquito acá y procedemos a calcular, ya que conocemos las corrientes. Como pueden ver, en realidad el método se ocupa, el método de Mayer me refiero, se ocupa tal cual. La única diferencia es que ahora los coeficientes son complejos, pero no cambia el análisis que realizamos. Hay que tener cuidado, sí, con lo que yo siempre les recuerdo y les menciono, que si es que nosotros tenemos una impedancia debida a un capacitor, esa impedancia nos va a quedar negativa y ese menos es parte de ello. Así que no lo omitan ni nada por el estilo. También cuidado acá, si por ejemplo estuviera algo definido así. Supongamos que fuera menos más B0. A veces he visto el error de que ponen 1 por I1 menos I2. O sea, perdón, menos 1, ya tomando en cuenta como que aquí hay un menos, y no, eso es incorrecto. Ese más menos B0 solamente lo tomamos en cuenta en el caso en que aparezca, obviamente, en el valor de una fuente dependiente. Si no, omitimos cualquier B0 y 0, cualquier cosa que aparezca ahí. Voy a tomar las corrientes y vamos a calcular. Por si acaso, este es un problema incluso de prueba recuperativa. No les mostré recién. Es de una recuperativa. Yo no, la verdad es que no sé si cómo lo encuentran ustedes. Yo lo encuentro como que es bien accesible. O sea, no tiene nada de otro mundo. ¿Dónde está la prueba? Una prueba recuperativa antigua, así es como del 2017. Bueno, y aquí te veíamos trifásico. Vamos a revisar si es que vemos trifásico este semestre. Porque igual hemos visto bastante contenido, como pueden ver ustedes, ¿cierto? Bastante hemos visto. Entonces en algún punto hay que cortar. Porque nos quedan poquitas semanas ya. Ya creo que termina, me parece que el 7, ¿no? El 7 termina el periodo lectivo. Y nosotros tenemos evaluaciones, me parece que hasta esta semana. Tenemos entregas de trabajo de investigación y cosas por el estilo. Recuperativas y todo eso. Así que nos queda bien poquito. Ya, procedemos a calcular. Ahí. Sería 4 por. Aquí la magnitud de la corriente I1 es simplemente el 6,484. O sea, no hace falta hacer nada más ahí, ¿cierto? 6,484. Me voy a proponer el 7. Ahí. ¿Está bien? Sí, sí. Y nos queda así. 168,2. Vamos a usar 4 cifras significativas. 2. Y esto va a ser, no se olviden ustedes, volt-ampere. Y algo importante es que nosotros además cuando estamos representando esto no se olviden de que es un número complejo. O sea, yo voy a ponerle aquí el ángulo cero. Por mucho de que mi calculador no lo esté mostrando así. ¿Ya? Ángulo cero. Sí, lo podemos representar como ángulo cero. La verdad es que no sería incorrecto ponerlo en forma rectangular. Así que de hecho lo vamos a dejar así. ¿Ya? Porque sería totalmente válido.
Porque estamos hablando que en este caso esta potencia en sí no es un fasor, no está rotando. La potencia es simplemente un número complejo. Por eso es que yo puedo ponerle el ángulo cero o puedo dejarlo así y no, la verdad es que no pierdo mucha información, de hecho no pierdo información. Y nos queda ahora calcular la S2. Sería entonces 1 por la diferencia. Aquí yo puedo poner la expresión completa y dejar que haga su trabajo en la calculadora. Le puedo poner apps. Recuerden que apps lo que hacía era directamente calcularme la magnitud. ¿De qué cosa? Vamos a poner aquí todo completo. Vamos a poner el cuadrado de la magnitud de la diferencia entre las corrientes I1 y I2. Entonces así dejamos que haga el trabajo completo de la calculadora. Les decía 6,484 con ángulo de menos 1,548. Ahí, ángulo de menos 1,548. Y el I1, perdón, el I2 sería 8,454 con ángulo de menos 5,947. Menos 5,947. Ahí. Y si está todo ok, de verdad es que lo tengo en exacto. Se demora un poquito. Porque va a intentar calcular esa expresión. Ya. Aquí obviamente nuevamente nos queda un número que es real, o en realidad es un número complejo que no tiene parte imaginaria, o su parte imaginaria es nula, porque estamos tratando con un resistor, no se olviden. Así que nos queda aquí 4,2004 volt-ampere. Y para el caso de estos elementos, bueno, acá también es bien simple porque va a ser 2 por ese número al cuadrado. Vamos a calcularlo también. Va a ser 2 por el 4,101 al cuadrado. 4,101 al cuadrado. Y le damos aproximado desde 1. 33,64 volt-ampere. Volt-ampere. Y tendríamos, ¿cierto?, estos otros dos cálculos. Sería el menos J1. Bueno, podría haber puesto el menos J simplemente por la magnitud al cuadrado de qué cosa. La magnitud al cuadrado de I2. Así que en realidad ponemos simplemente el 8,454. 454, estamos bien. Recuerden que ese 1 no hacía falta, lo puse en la realidad porque estabas ahí. No pensé mucho cuando lo agregué, la verdad. Y aquí pueden ver que nos queda con ángulo menos 90, o si lo dejáramos nosotros en forma rectangular, nos quedaría como menos J 71,47. ¿Ya? Totalmente válido. Lo vamos a ver acá para que ustedes vean eso también. Yo creo que lo voy a dejar en forma rectangular. Oh, ahí sí. Menos 71,47 o menos J 71,47. Totalmente válido escribirlo así. En S2 ocupé los ángulos y en este otro caso, en S1 no. Por lo siguiente, porque lo que pasa es que aquí me están pidiendo la magnitud de I1. Entonces la magnitud de I1 es directamente ese valor. ¿Por qué aquí sí los ocupé? Porque aquí hay una diferencia de fasores. Entonces, como es restar I1 menos I2, y hay que restarlo así tal cual como están, con todos esos ángulos. Y luego a ese fasor resultante que me da, le tomo la magnitud. Entonces, si nosotros lo hiciéramos a mano, por ejemplo, veríamos que sería algo así. Es restar primero los fasores y después a eso que nos quede, tomarle su magnitud y la al cuadrado. En el caso del S1 estaba más directo porque era simplemente una corriente. ¿Se entiende la idea? Es una muy buena pregunta porque de hecho un error común que les voy a comentar es este, que al momento de hacer esto no usan el fasor completo, sino que toman, por ejemplo, y restan esto. Esa magnitud menos esta magnitud y la le dan al cuadrado, lo cual es totalmente incorrecto. Como les digo, se restan los fasores y al fasor resultante se le toma la magnitud, que no va a ser lo mismo que restar las magnitudes, ¿cierto? Así que mucho cuidado. Y nos quedaría el último, donde lo vamos a hacer con el paso como más largo, pero paso a paso para que ustedes lo vean, cómo nos va a quedar. Sería I2 menos I3. Aquí voy a poner entonces 8,454, ¿cierto? Con ángulo de menos 5
947. Y le vamos a restar este otro número, el 4,101, con ángulo de menos 19,98. Y nos va a quedar esto. Bueno, lo vamos a dejar en forma polar, para que así nos quede directamente la magnitud. Ahí sí. Tenemos entonces el resultado. El resultado es 4,584 con ángulo de 5,58. ¿Ya? Y esa es la magnitud que ahora debemos elevar al cuadrado. Entonces nosotros diríamos entonces, bueno, entonces digo 2j por la magnitud de ese número al cuadrado. Lo podría poner a mano, yo lo voy a poner a mano en esta ocasión. Debería poner 85 para que no se me haga tanto el error. Ahí sí. Y me quedaría algo así. 42,04. Y esto es J, por si acaso, no se olvide. Volampere. Y yo podría dejar esto expresado sin ningún problema como 42,04 con ángulo de 90. Volampere. Totalmente válido. Y lo mismo que obviamente ponerlo como ángulo 0. Acá sería 71,47 con ángulo menos 90. Volampere. Totalmente válido. En particular, yo creo que dejándolo así no hay ningún problema. Y podemos ver que solamente tiene parte imaginaria, ¿cierto? Y fíjense qué pasaría si que yo agregara esta expresión tal cual como lo hice antes, con el caso del S2. Si yo voy y digo simplemente J2 y aquí pongo al cuadrado y voy a poner la expresión completa para que vean que nos da exactamente lo mismo, o en realidad si que nos queda algún error va a ser un error relativamente pequeño por la aproximación realizada. Pero al usar 4 cifras significativas, por lo general nos tienden a quedar errores muy pequeños. Ya. 8,454 con ángulo de menos 5,947. Y aquí tendríamos, ¿cierto?, el otro número, el 4,101. Con ángulo de menos 19,98. Ahí. Y eso le va al cuadrado. ¿Cuánto nos da esto? Veamos. ¿Te fijas? O sea, si yo usara 4 cifras significativas, me quedaría 42,04 finalmente. Y con ángulo de 90. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que hace exactamente lo mismo? Se restan los fasores. Al fasor resultante se le toma la magnitud, se eleva al cuadrado y eso se multiplica por la impedancia. Ya, le voy a mandar una encuesta. ¿Se entiende lo que hemos revisado el día de hoy? La verdad es que estos problemas son así. Este problema tiene el nivel que podrían ver ustedes en una prueba, aunque sí, yo creo que sin ningún problema. Quizás ajustando los tiempos, uno podría dejar solamente la parte de factor de potencia o preguntar el factor de potencia de dos fuentes y esto que fuera algo diferente, pero en sí lo que hemos visto es lo que se podría ver, ¿no? Lo otro que me podrían preguntar sería la potencia aparente. De todas maneras, nosotros le vamos a indicar a ustedes las cosas que están a preguntar. Vamos a decir, mira, vamos a Profe, pedir calcular tales potencias. ¿Sí? si calculo el factor de potencia con el ángulo de los elementos impedantes, ¿cómo puedo saber si la corriente está trazada o adelantada? Tú dices si calculas, por ejemplo, quitando, por ejemplo, esto. Pongamos que quitamos la fuente y miramos Ujú. acá la impedancia equivalente. Sí. Ya, lo vamos a ver de la siguiente manera. Si es que nos queda una impedancia con un ángulo positivo, si por ejemplo fuera así, pongamos que me dio una impedancia, voy a inventar, ¿no? Vamos a decir que fuera 13,5 con ángulo de 35 grados. ¿Ya? Si es así, vamos a ver que esta va a ser una carga inductiva. ¿Ya? Porque una carga inductiva me genera un ángulo positivo. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan que teníamos que, si nos quedaba, por ejemplo, algo así, y esto fuera la carga, por ejemplo, esto fuera el CT equivalente? ¿Ya? Esto es una resistencia, esto obviamente va a ser un J, voy a ponerle omega L. ¿Ya? Esto que está acá siempre nos va a dar un ángulo, pueden variar los valores del R o del L o del omega, que se va a mover entre 0 y 90 grados. O en realidad, si quiero ser más preciso, así. El ángulo de la Z va a estar en este rango. ¿Sí?
Entonces yo puedo saber a priori, solamente mirando ese ángulo, que esta es una carga donde predominó lo inductivo. ¿Ya? Entonces yo voy a decir, ah, ya, la corriente se atrasa. Si la carga es inductiva, la corriente se atrasa. Y yo podría también ver que si, por ejemplo, me da un Z equivalente y me queda 13,5, pero nos queda menos 35, yo a priori solamente con ver eso yo diría, ah, que es un ángulo negativo. Quiere decir que en realidad la estructura real que tiene esto es acá un capacitor. Claro, pueden variar los valores y el ángulo se va a mover entre el menos 90 y el 0. Va a estar más cerca del 0 en el caso que predomine el resistor, va a estar más cerca del menos 90 en el caso que predomine la capacitancia. ¿Sí? Pero Pero el como ángulo de pueden la ver, corriente, sí, dime. ¿sería los 35 o, no? ¿O sería...? De hecho, lo que sería los 35, si te fijas bien, sería la diferencia. O sea, yo podría decir que el ángulo de la diferencia entre el voltaje de la fuente menos el ángulo de la corriente, Eso es 35. claro, exactamente. Vale, gracias. Claro, este análisis yo diría que es un poquito más fino. Yo no sé si podría decir que es difícil en sí, pero me parece a mí que es mucho más simple cuando uno tiene voltaje y corriente, porque los puede ver de forma más práctica. O sea, uno va atrás del otro, otro va adelantado. Esto permite calcular igual, pero implica como un poquito más de concepto, por decirlo así. Ya lo vamos a dejar acá anotado igual. ¿Se fijan? Entonces yo solamente viendo este ángulo, yo podría decir, ah, ya entonces la diferencia que tenemos acá, que sería el ángulo de Z equivalente, se mueve entre ese valor, y en el caso que fuera positivo es así. ¿Sí? Yo creo que por hoy día está, digamos, ok. La verdad es que, como les decía, no vamos a ver algo diferente respecto a lo que hemos calculado ya. Por ahí, si tuviéramos de repente una fuente de corriente y no una fuente de tensión, la diferencia estaría en que la IF sería conocida, ¿cierto? Y habría que calcular el BF, por ejemplo, como lo hicimos en algunas ocasiones, ¿se acuerdan? Usaríamos una LKB ahí, tenemos el BF y hacemos la misma comparación de los ángulos. Así que, bueno, les agradezco mucho su participación y nos estaríamos viendo el próximo viernes. Y espero que estén muy bien. ¿Ya? Me voy a poner a trabajar también revisiones y otras cosas por ahí. Nos vemos. Chao, chao.